Bueno. Hola, muy buenas noches a todas y a todos por acompañarnos en una charla más de ciencia aquí con el Instituto de Astronomía y el Palacio de la Autonomía. De verdad que sin ustedes pues no tendrían caso estas charlas y esta exposición, traer a una eminencia como es el doctor Vladimir Ávila. Somos muy afortunados de que lo podamos disfrutar aquí en vivo y en directo. Espero que todas sus preguntas las pueda responder y que sigan participando en estas conferencias que tenemos en las redes sociales. Aparecerán en el Instituto de Astronomía, Palacio de Autonomía. Muchísimas gracias de verdad por darse la vuelta hasta acá. Y le voy a pasar la palabra a Brenda para que nos haga la presentación del doctor. Buenas noches. Muchas gracias, Belén. Un fuerte aplauso para Belén. Ella es la directora del Palacio de la Autonomía. Muchas gracias por recibirnos. Ya esta es la segunda vez que estamos por acá. Hola, buenas tardes. Nos da muchísimo gusto ver este recinto cada vez con más personas. En junio hicimos la primera plática y voy a empezar por preguntarles algo bien sencillito, please. Levante la mano quien conoce las instalaciones del Instituto de Astronomía, quien ya ha ido allá a las conferencias. Ok, como digo, ok, es como la mitad. Nos da mucho gusto, de verdad, porque estamos generando nuevos públicos, queremos que más personas nos conozcan y sabemos que venir hacia el centro histórico de la Ciudad de México pues siempre es un reto, pero también nos da mucho gusto ver a un público que con dificultad a veces llega hasta el sur de la ciudad. Bueno, ya para empezar, les voy a presentar brevemente quién es el doctor Vladimir Ávila Riz. Él es el actual secretario académico del Instituto de Astronomía de la UNAM. Realizó estudios de licenciatura y maestría en la Universidad Estatal de San Petersburgo, en Rusia, habiendo obtenido diploma con mención honorífica. Realizó el doctorado en el Instituto de Astronomía, recibiendo la medalla Alfonso Caso. Hizo una estancia postdoctoral en la Universidad Estatal de Nuevo México, en Estados Unidos. Luego se incorporó al Instituto de Astronomía, donde actualmente es investigador titular C, PRI-DD, y también está en el Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3. Sus principales contribuciones científicas han sido en el campo de la formación y evolución de galaxias, tanto a nivel teórico como de inferencias semiempíricas y arqueológicas. En el problema de determinar la naturaleza de la materia y energía oscuras, aparentes componentes invisibles del cosmos que contribuyen con más del 95% a la densidad de materia-energía del universo actual, así como en el uso de los estallidos de rayos gamma, las explosiones más potentes del cosmos como herramientas cosmológicas. Es árbitro regular de las principales revistas de astronomía y astrofísica del mundo y fue o es miembro de múltiples comisiones académicas, revisoras y de evaluación en México y otros países. El doctor Ávila Riz realiza también una amplia labor de docencia y formación de recursos humanos. Lleva 19 graduados de doctorado, maestría y licenciatura, así como de divulgación de la ciencia a través de artículos y conferencias para todo público. Ha dado diversas entrevistas en periódicos, radio, TV y otros medios. Es miembro de la Unión Astronómica Internacional y de la Academia Mexicana de Ciencias. Un fuerte aplauso, por favor, para recibir al doctor Vladimir Ávila. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias a la directora de este hermoso recinto universitario. Una sala realmente inspiradora y bueno, es todo un placer estar aquí con ustedes, con un público que ha habido seguramente de conocimiento, ha habido de enterarse de lo que se hace en el mundo de la ciencia y en particular, en este caso, de la astrofísica, la cosmología, ciencias que estudian el universo como un todo y sus componentes y la evolución que hay en él. Bueno, a nombre del Instituto de Astronomía, como dijo Brenda, actualmente soy secretario académico del instituto, entonces también les doy la bienvenida y agradecemos a la dirección acá del Palacio de la Autonomía y bueno, es un gusto tener siempre público
deseoso de enterarse de lo que hacemos. Bueno, la plática de hoy día sobre la cosmovisión que creo está emergiendo con base a la cosmología, astronomía modernas, en realidad yo mismo todavía no la tengo bien digerida, no tengo bien digerida algunas cosas. Los científicos típicamente pues somos muy especializados, nos dedicamos a entender diversas ramas de las disciplinas, digamos así, de la ciencia, y muchas veces pecamos de lo que se puede llamar el materialismo constructivista, es decir, nada más estudiar lo que se puede, lo que se deja estudiarlo, la realidad es así, lo que yo descubro, lo que yo indago a través del método científico, pues es la realidad y ya, ¿no? Y no, así se va construyendo un mundo objetivo, obviamente, pero más allá de eso no se va, ¿no? Entonces yo creo que al día de hoy la astronomía siempre ha tenido ese papel históricamente de ser el crisol de revoluciones científicas y del pensamiento. Entonces al día de hoy creo que estamos llegando otra vez a un momento en que se requiere de la astronomía, de la astrofísica, la cosmología, para integrar hacia dónde vamos como sociedad, como civilización. Y bueno, es la idea un poquito de esta plática, ¿no? A través de lo que son las cosmovisiones. Entonces, primero que nada, pues, ¿qué es una cosmovisión, ¿no? Que es una palabra que más o menos tenemos ideas. Básicamente, pues, es una concepción integral de la realidad que está compuesta por percepciones, opiniones, ideas y sobre todo creencias. ¿Sobre qué? Pues sobre el mundo y su funcionamiento, incluyendo el lugar del ser humano en él. Eso es lo que constituye la cosmovisión. Las cosmovisiones definen generalmente nociones comunes y posturas generales que se aplican en todos los campos del quehacer humano, en la moral, en la filosofía, en la política, la economía, etcétera. Y lo que hace la cosmovisión es darle a la actividad humana un carácter organizativo, significativo y con un propósito. O sea, le da sentido a las cosas, le da sentido a la vida. Es lo que buscan las cosmovisiones desde los pueblos más antiguos, buscarle dar sentido a la vida y una unidad en todo, ¿no? En ese sentido, pues, provee un marco interpretativo, ¿no? de la realidad, y con ese marco se elaboran doctrinas y éticas incluso, ¿no? Cómo se comportan, la ética de las sociedades está regida por las cosmovisiones que tenemos, ¿no? Entonces, en realidad las cosmovisiones son muy complejas, vamos a ver ahorita históricamente cómo han evolucionado, y pueden integrar muchos elementos de la percepción de la realidad, a veces incluso contradictoriamente, y son son muy resilientes, son muy resistentes al cambio, y eso es lo que a veces puede dar lugar al fundamentalismo, que es muy peligroso, ¿no? Es cuando caemos en fundamentalismos. Históricamente, diría yo que se pueden distinguir tres tipos de cosmovisiones. Las mitológicas simplemente son conjuntos de ideas, percepciones de las sociedades primitivas, que están basadas en la imaginación emocional asociativa de la realidad. Entonces, en sentido, el mito realiza la función de una conexión espiritual y cultural entre las diferentes generaciones. Luego pues, están las cosmovisiones más de tipo religioso, que están basadas en la creencia, en la fe, de fuerzas sobrenaturales que se asignan a divinidades, ¿no? a lo divino. Este tipo de cosmovisión se caracteriza por un dogmatismo típicamente rígido y un sistema de mandamientos morales, generalmente de carácter jerárquico, ¿no? Siempre hay una jerarquía en este tipo de cosmovisiones religiosas, y vinculan el símbolo espiritual, con el símbolo espiritual vinculan a todos sus seguidores, ¿no? Y luego están las cosmovisiones ya más de tipo filosófica, que elaboran sistemas teóricos del mundo basados ya en lo racional, en la lógica y en la demostración. Entonces, un poco históricamente incluso así ha evolucionado, yendo desde cosmovisiones basadas más que todo en la emoción, sentimiento, hasta cosmovisiones más basadas en la razón y la lógica. Y eso tiene que ver pues con las formas de conocer, de entender el mundo, de entender la realidad. Estas cosmovisiones más mitológicas son más de tipo así llamadas de animismo, es decir, le dan a la naturaleza vida, ¿no? Los ríos, las montañas, el cielo, todo tiene vida, ahí habitan, se interpreta el mundo a través de dándole vida a la naturaleza.
y generalmente con carácter antropomórfico, es decir, siempre poniendo al ser humano en el centro o dándole carácter a la realidad como si fueran seres humanos, ¿no? Y luego las cosmovisiones más de tipo religioso, pues como les decía, lo que buscan ya es crear un orden, solamente que en este caso es un orden divino, y implica eso también un orden ya social. O sea, las cosmovisiones religiosas ya implican la organización de una sociedad típicamente jerárquica. Y ya cuando vamos a cosmovisiones más de tipo racionales, filosóficas, pues la idea es sistematizar el conocimiento para entender el mundo y la realidad. Bueno, entonces la pregunta es aquí, ¿podrá haber una cosmovisión científica? Podría parecer incluso lo que se llama un oxímoron, es decir, algo que se contradice en sí mismo, porque las cosmovisiones generalmente, como les mencioné, son de tipo absolutistas y muy subjetivas. Además, dependen mucho del carácter temporal y geográfico. Están asociadas al entorno más inmediato de las sociedades y a la época, ¿no? Entonces, la ciencia, en cambio, se basa en el objetivismo y la universalidad. Y en la ciencia no hay verdades absolutas. Todo el tiempo vamos descubriendo nuevas y nuevas cosas. No hay verdades absolutas ni impositivas, y entonces eso puede ser justamente contradictorio a lo que es la cosmovisión que desarrolla una dada sociedad. Por otro lado, la ciencia está en constante actualización, ¿no? Las ideas y los conceptos todo el tiempo se están transformando. Ciertos descubrimientos luego se convierten en casos particulares de algo más general, y así avanza la ciencia. Entonces, la pregunta es, ¿aún así creen ustedes que se pueda desarrollar una visión, una cosmovisión basada en la ciencia? Pues yo creo que sí, y básicamente es una cosmovisión que está ahora sí basada en hechos probados y relaciones de causa y efecto bien establecidas. Está basada en la sistematización del conocimiento, no en creencias, sino en conocimiento, integrando todas las ciencias, y eso nos conduce a conclusiones y predicciones. Es muy importante en la ciencia la predicción objetiva sobre las propiedades de nuestro mundo. Entonces, aquello que afirma se puede comprobar y además es universal, es común a todos. Es común aquí en México, en China, en Rusia, o sea, es común porque la ciencia es objetiva, ¿no? Y además la cosmovisión científica, en ese sentido, yo creo que nos libera del absolutismo y del dogma, que generalmente siempre han sido y son instrumentos de opresión e injusticia. Por eso una cosmovisión científica creo que avanzaría en ese sentido. Entonces, bueno, como nunca antes en la historia de la humanidad, los avances científicos y tecnológicos al día de hoy permiten explorar el micro y el macro mundo, digamos los dos, dividamos digamos en dos el micromundo y el macromundo, para entender cómo funciona. Y de esa manera se ha comprobado que las ideas especulativas, que no son malas ni buenas, simplemente es lo que el ser humano, las sociedades han ido desarrollando en su historia de acuerdo a su nivel de conocimiento, pues se ha ido mostrando la ciencia y la tecnología que esas ideas especulativas sobre cómo funciona el mundo, tanto el micro como el macro, pues no eran correctas, ¿no? Ustedes saben todas las mitologías, todas las cosmovisiones que han habido en todos los pueblos, cómo se formó el mundo, cómo se formó el ser humano, etcétera. Pues desde el punto de vista científico no tienen validez, ¿no? O sea, esas cosmovisiones que teníamos del mundo, pues al día de hoy tenemos un entendimiento de qué hay más allá, de cómo es el universo, y también cómo es el micromundo, cómo es el mundo de las partículas elementales, del mundo cuántico, digamos así, ¿no? Entonces la ciencia puede explicar el funcionamiento de la naturaleza y puede generar nuevas preguntas constantemente, siempre está en evolución en ese sentido. Pero aquí la pregunta, para que sea una cosmovisión, que es algo importante para las sociedades, es si la ciencia puede darle sentido a las cosas, puede darle sentido a la vida. Y bueno, veamos, ¿no? Entonces, para eso voy a hacer ahora sí, tratar de resumir en poco tiempo, pues un poco los conocimientos científicos que hemos alcanzado sobre nuestros diferentes orígenes que hay en la historia del universo. Digamos así, del así llamado Big Bang, el modelo, la teoría que describe el origen y los primeros momentos del universo, hasta la vida con conciencia, donde la única tipo de vida con conciencia que conocemos somos nosotros mismos. No obstante, sabemos que
no hay nada que diga que no pueda haber vida en otros lugares, ¿no? Del vasto cosmos. Entonces, en este sentido, la historia, vamos a ver que es una historia desde estos estados originales del universo que podemos entender, comprobar incluso con la observación, los primeros segundos o mucho antes de los primeros segundos del universo, luego las épocas cuando el universo caliente, donde todo era una sopa de partículas y campos elementales, y cómo con la expansión del universo se va enfriando, y eso va dando origen a sistemas cada vez más complejos. Hay un momento clave, por ejemplo, a los 380.000 años, cuando la materia se separa de la radiación caliente, de la radiación electromagnética, y se pueden formar los átomos. Se forman átomos de gas, de hidrógeno y helio, y a partir de ahí puede ya empezar todo un proceso evolutivo de formación de estrellas, de galaxias, etcétera, ¿no? Antes de eso no existían ni los átomos, ¿no? Entonces vamos a ir viendo un poco cómo hay todo siempre de lo simple a lo complejo. Y bueno, ¿qué hay sobre el origen y la evolución del universo? La teoría que mejor describe, que al momento es nuestro paradigma, es la mal llamada teoría del Big Bang. Es mal llamada porque nunca hubo una gran explosión como tal, ¿no? Si quieren luego, en la sesión de preguntas, alguien, si tiene interés de saber por qué no hubo una explosión, me lo puede preguntar. Bueno, el universo es un sistema físico y estudiable. Eso no era tan obvio hace 100 años atrás. Cuando Einstein postuló eso, ¿por qué no? El universo es un sistema físico, podemos estudiarlo con la ciencia. En ese momento el universo era solo materia de la religión, de la filosofía, como el sistema físico. Bueno, hagamos la prueba, es un sistema físico, tratemos de formular leyes y entenderlo. Y bueno, como a escalas cósmicas es la gravedad la que rige en el macromundo, entonces para eso necesitamos una teoría de la gravedad. Y justamente Albert Einstein en 1915 formula su famosa teoría de la relatividad general, donde dice que la gravedad no es una fuerza, sino es una manifestación de la curvatura que puede sufrir el espacio-tiempo cuando hay concentración de materia y energía. Es decir, no es una fuerza, sino es esa comunión que hay entre las propiedades del espacio-tiempo y la distribución de materia y energía en el mundo. Entonces él mismo se atreve a aplicar su teoría y en 1917 publica el primer modelo del universo, basándose en aplicar su teoría de la relatividad general para ver cómo se comporta un sistema físico llamado universo. Y es ahí donde, bueno, se da cuenta que ese sistema físico no es estacionario. Es decir, en esa época todavía la astronomía estaba, ni siquiera sabíamos que existían las galaxias, ¿no? Entonces el cielo era más o menos siempre el mismo, como que estático, ¿no? Y entonces mismo Einstein, cuando con sus ecuaciones encontró que no, el universo puede estar cambiando, se puede estar expandiendo o comprimiendo, no le gustó esa idea y entonces a mano puso un término en su famosa ecuación de campo llamada la constante cosmológica para que el universo sea estacionario. Luego dijo que fue el peor error de su vida, pero ese peor error de su vida al día de hoy resulta que es muy válido. Al día de hoy existe aparentemente ese término, esa constante cosmológica que tiene la propiedad de expandir aceleradamente al espacio. Pero ese es otro cantar. Entonces los modelos de Einstein eran modelos donde podemos tener un universo que está de acuerdo a la geometría del espacio-tiempo. Si es curvado positiva puede estar expandiéndose hasta un cierto momento y luego se recolapsa. Luego podemos tener un universo que cuando la geometría es plana del espacio, entonces es un universo que se está expandiendo por siempre, pero cada vez más lento y se va frenando hasta llegar a la velocidad cero. Y por último, un universo donde se expande y la velocidad nunca llega a ser cero, o sea, sigue y sigue expandiéndose, ¿no? Y justamente en los años 20, Edwin Hubble, astrónomo observacional norteamericano, uno de los más grandes, él descubrió, para empezar, la existencia de las galaxias, que las galaxias son unidades del universo, son islas en el universo, y estudiando su movimiento, se dio cuenta que todas se están alejando unas de otras. Y en 1929, aunque en 1927 este sacerdote, Georges Lemaitre, ya también había, estudiando los resultados de Hubble y de otros, ya también anunció que aparentemente el universo está en expansión, cosa que luego fue demostrada
cientos, miles de veces con las observaciones. Todo se está alejando de todo, las galaxias se alejan unas de otras. No significa que las galaxias se estén moviendo ellas por sí mismas. Lo que pasa es que ellas, como en esta analogía, son como pasas que están en la masa de un panetón de Navidad. Si le echan mucha levadura, el panetón se va a inflar y todas las pasas se van a alejar unas con relación a otras. Es la ley que él descubrió, que todo se aleja proporcionalmente a la distancia. Y en este caso la masa es el espacio. O sea, las galas están quietitas, las pasas de uva están quietitas. Lo que se expande es el espacio, o en esta analogía es la masa, ¿no? Y entonces, no obstante, ya sabíamos desde los tiempos de Hubble que vivimos en un universo en expansión, no es estático, es un universo cambiante, yo lo llamaría que evoluciona, como vamos a ver ahora. Y una de las sorpresas que ha llegado en los últimos, ya 20 años, es que el modelo en realidad del universo actual no es ninguno de estos tres, es este cuarto, que es un universo que, si ven ustedes, bueno, aquí siempre se pone un punto, en realidad no hay un punto, pues hay muchos puntos, cada punto va expandiéndose, ¿no? El universo en realidad aparentemente es infinito, o sea, hay infinita cantidad de puntos, pero agarran ustedes una región chiquita y van viendo cómo se comporta en el tiempo, pues se va estirando, se va expandiendo. Y en el modelo actual es un universo donde se está expandiendo, primero se está frenando, como el caso se va frenando la expansión, cada vez más lento, pero hay un momento que no hace mucho en la historia cósmica que empieza a acelerarse. En vez de frenarse, empieza a acelerar la expansión. Eso lo han demostrado las observaciones. Eso mereció un premio Nobel en 2011 a los 3 astrofísicos que en los años 90, finales de los 90, con grupos muy grandes de astrónomos, lograron descubrir que el universo se está acelerando en su expansión. Eso significa que hay una especie metafóricamente una especie de resorte que está acelerando la expansión, y eso que está acelerando la expansión no puede ser materia ni energía, porque la materia y energía siempre es atractiva, van a tender siempre a frenar la expansión. Entonces esa componente es algo totalmente diferente, es antigravitatorio, es repulsivo, y esa le llamaron la energía oscura, y la encarnación más viable de esa energía oscura es la famosa constante cosmológica de Einstein, el que él dijo que fue el peor error de su vida. Claro, él lo introdujo con otro espíritu, pero bueno, ahí quedó, y resulta que esa describe muy bien ese proceso de expansión acelerada. Así se comporta nuestro universo, y además la cantidad de esa energía oscura que aparentemente hay es enorme. Aquí les presento las componentes más fundamentales del universo actual, el famoso Pi, donde solo 5% de lo que hay en el universo actual es la materia ordinaria, la que forma átomos, planetas, estrellas, nosotros, o sea, la materia ordinaria, solo el 5%. 25% es una forma de materia que se revela por su gravedad, pero que no brilla, no emite radiación ni absorbe radiación electromagnética, no la podemos ver los astrónomos, pero su campo gravitacional ahí está así, aparentemente mostrando su existencia. Esa es la famosa materia oscura o materia invisible, transparente, la llamaría yo más bien, 25%. Y el restante 70% es esa energía oscura, que todavía no entendemos bien qué es físicamente, pero aparentemente es el 70% y es la que está produciendo la aceleración de la expansión del universo. Entonces se estaría riendo ahorita de nosotros, ¿no? Entonces más del 95% de la composición actual del universo está en componentes transparentes, invisibles, que no sabemos bien todavía ciencia cierta qué es. Obviamente que es uno de los grandes campos de investigación que tenemos, entender esas componentes invisibles del universo, ¿no? Entonces, el universo está en expansión, no hay duda de eso. Así como la Tierra gira en torno al Sol, nadie duda que el universo está en expansión. Si ponemos la película al revés, vamos hacia atrás en el tiempo, pues todo va a estar más y más y más y más comprimido, todo va a estar más y más cercano. La densidad crece, la energía crece. Y entonces eso en los años 30, 40 dio origen a pensar cuál era el estado de la materia en épocas muy tempranas de este universo en expansión, cuando todo ponemos hacia atrás. Y ahí surgió la famosa teoría mal llamada del Big Bang. Según esta teoría, el espacio está todo el tiempo cambiando, se está expandiendo en este sentido. Y en la teoría del Big Bang se trata de explicar el estado de la materia y la energía en las primeras etapas del universo. A partir de una época por ahí muy temprana, muy temprana, pues el universo está en expansión, ¿no? Se está expandiendo y al principio no existían ni siquiera
partículas elementales, era una sopa de quarks, leptones, las partículas más fundamentales, pero a medida que se expande, y muy caliente, a temperaturas de trillones de grados, ¿no? O sea, era una sopa realmente de cuestiones muy fundamentales. Pero con la expansión se enfría, y ese enfriamiento va provocando que se formen nuevas formas, digamos, por decirlo así, de existencias, nuevas realidades, y hasta llegar a un momento, aquí un poco más estamos haciendo un zoom de esos primeros 380.000 años. El universo actual tiene 13.800 millones de años, es lo que se le calcula. Estamos hablando aquí de 380.000 años, es nada. Es la época del universo caliente, del universo del Big Bang, donde lo que teníamos, como les decía, era sopa al principio de quarks y leptones, que son las partículas más fundamentales, y posiblemente de partículas exóticas que se postulan, no las descubrimos hasta ahora, que podría ser la famosa materia oscura, partículas oscuras, del sector oscuro. Luego los quarks y leptones, los quarks se pueden confinar y formar protones, neutrones y mesones, que son ya partículas más familiares, ¿no? Los protones y neutrones luego son los que forman los núcleos de los átomos, ¿no? Entonces, más o menos en los primeros minutos de vida del universo, se forman el núcleo de hidrógeno, que es el elemento más sencillo, que es un protón básicamente, el núcleo de helio, que son 2 protones y 2 neutrones, y un chirrín y un poquitito de litio, que son los elementos más ligeros de la tabla periódica. Eso es todo lo que se forma en el universo temprano. Y luego todavía la radiación, ahorita vamos a ver, sigue interactuando con la materia y no deja que se formen los átomos. Tiene que llegar 380.000 años cuando ya se enfría tanto la radiación que ya permite que se formen los átomos. Entonces, los procesos físicos del micromundo, que están comprobados en aceleradores de partícula, estos que ocurren a millonésimas de segundo de vida del universo, imagínense millonésimas de vida, ahorita un segundo, pasó un segundo, ¿no? Estos procesos, toda esta riqueza de procesos pasaron en un tiempo mucho menor que eso, pero los entendemos bien y los podemos comprobar en aceleradores de partículas donde se acelera la materia a energías tan altas como las que habían en esas épocas. Entonces, esos procesos del micromundo más la dinámica del universo, es un universo que está en expansión, qué bonita comunión, ¿no? Micro y macromundo, ¿no? Aquí la dinámica del universo y la física de las partículas elementales. Todo eso nos va mostrando que en estas épocas tempranas del universo se dan rupturas de simetrías. Antes era todo más simétrico, había un único campo fundamental, y luego van rompiéndose las simetrías a medida que se enfría, y van emergiendo, no sé, no encuentro una palabra para el emergimiento, porque sería la emergencia de nuevas realidades, pero emergencia suena feo en español, ¿no? El surgimiento, el emergimiento de nuevos estados y configuraciones. O sea, todo este proceso va haciendo que se creen cada vez sistemas más complejos, ¿no? Y bueno, luego de 380.000 años, la materia se separa de la radiación, se forman ya el gas normal de hidrógeno y helio. Ese gas puede empezar a formar ya estructuras como las galaxias a su vez evolucionan, dentro de ellas se forman estrellas, planetas, en fin, vamos a ver un poquito más ahora eso a fondo. Entonces, en la historia del universo vamos todo el tiempo que emergen nuevos sistemas, como las galaxias, las estrellas, los planetas, y etcétera, ¿no? Y nuevos estados configuracionales, partículas elementales, átomos, moléculas, células, seres vivos cada vez más complejos, ¿no? Y cada uno de estos estados tiene sus propias leyes, o sea, lo que ocurre a nivel atómico no influye ya en nuestra vida, ¿no? Influye indirectamente, estamos hechos de átomos, pero somos mucho más que una simple colección de átomos o de moléculas, ¿no? Y en todo esto no hay evidencias de acto divino, o sea, de una manera muy honesta, ¿no? Muy honesta, simplemente pues si encontraríamos evidencias de que algo no se puede explicar y es algo que realmente más bien se acerca a algo milagroso, pues lo diríamos, ¿no? Pero no hay evidencia de acto divino. Y bueno, un poquito voy a ahondar en estas primeras etapas, nada más rápidamente, sobre lo que es esta teoría del Big Bang, que en español la tendríamos que traducir como el gran pum, ¿no? Bang es una palabra onomatopoeica, ¿no? Y bueno, en español no decimos bang, ¿no? Decimos pum, ¿no? Es el gran pum. Y ese nombre se lo dio, haciéndose la burla, uno de los cosmólogos que no estaba de acuerdo con esta teoría en los años 50. En una entrevista de la BBC, Fred Hoyle dijo, ese modelito del gran pum, ¿no? Y se le quedó con el nombre, como se le queda el apodo
a un niño y uno no sabe por qué le dicen así al niño, se le quedó el apodo. Pero bueno, esta teoría en realidad lo que muestra pues, que el universo era muy a altas energías, en el pasado todo era hecho muy más denso, más caliente, y bueno, como les digo, hubo una época más o menos a los 380.000 años, cuando antes de eso los protones y los núcleos de helio que ya existían no podían capturar a los electrones para formar átomos. ¿Por qué? Porque la radiación era tan caliente que todo el tiempo golpeaba, en cierta manera, a los electrones y no los dejaba, los ionizaba. Pero ya cuando más o menos a 380.000 años de vida la temperatura de la radiación decae por menos de 4.000 grados Kelvin, y entonces ya los electrones ahora sí pueden ser capturados y formar los primeros átomos. Y desde esa época esa radiación que queda sigue viajando libremente, es el fósil más antiguo del universo, es una predicción que hizo este modelo, el modelo del Gran PUM, predijo, tiene que existir en el cielo una radiación al día de hoy ya bastante fría, pero que baña todo el cielo y proviene de ese albor del universo, de esa época primigenia del universo. Pues estos dos radioastrónomos en 1965 no estaban buscando eso, estaban estudiando la ionosfera para cuestiones de telecomunicaciones, casualmente descubrieron esta radiación, la radiación cósmica de fondo, que baña el universo y es el fósil más antiguo que tenemos. Esa radiación en los años 90 ya, y se descubrió que además no es del todo uniforme, tiene pequeñas fluctuaciones. Aquí este es un mapa del cielo. Cuando ven este tipo de mapas es igual que el mapa mundi, ¿no? La Tierra en realidad es esférica, ¿no? Pero cuando ven el Atlas, lo ven como es una proyección que se hace para verlo en 2D, ¿no? Es el cielo, pero visto en 2D, y se ve entonces que hay ligeras, son muy tenues, las regiones más azules son 100 milésimas más frías que las regiones más rojas, 100 milésimas de grado, o sea, son muy pequeñas, pero las hay. Y esas fluctuaciones en la temperatura que está asociada a la densidad en esas épocas cuando se produjo, son de donde venimos nosotros. Esas fluctuaciones son de las que se van a formar luego las galaxias. Entonces, el entendimiento de la radiación cósmica de fondo, el fósil más antiguo del universo, es uno de los grandes triunfos del intelecto humano. Logramos no solo predecir cómo se forma esta radiación, qué propiedades tiene, por qué hay esas fluctuaciones, y midiéndola podemos además constreñir muchos parámetros del universo, del modelo cosmológico, ¿no? ¿Qué pasó en tiempos antes todavía de los 380.000 años? Por ejemplo, si nos vamos a los primeros minutos. En esas épocas es cuando se forman, como les decía, los primeros núcleos de hidrógeno y de helio y algo de litio berilio. Y es lo que se llama la nucleosíntesis primigenia. Antes de eso ni siquiera podían existir los protones y neutrones en estado libre, estaban transformando unos en otros todo el tiempo. Pero con el enfriamiento ya luego se pueden quedar protones y neutrones fijos, se capturan, se forman los núcleos de helio, y eso explica por qué en el universo actual 74% de lo que hay en el universo está en helio, en hidrógeno, y 24% en helio. Solo el 2% está en lo demás. En toda la tabla periódica solo el 2%. Y ese 2% se formó no en el universo temprano, sino en el corazón de las estrellas, como vamos a ver ahorita. Entonces, pero ¿qué hay más antes todavía? Millonésimas de segundo, las primeras millonésimas de segundo. Entonces, es ahí cuando tenemos esa sopa de partículas que les decía. Y es interesante, en esas épocas, todas las partículas tenían sus antipartículas, había la antimateria. ¿Y qué pasa cuando una partícula se encuentra con su anti? Se aniquila. ¿Se aniquila en qué? En radiación gamma, en radiación muy energética. Y esa radiación gamma, como es muy caliente en el universo temprano, puede otra vez dar origen a la pareja de partícula-antipartícula, ese protón, antiprotón, neutrón, antineutrón, electrón-positrón, etc., ¿no? Entonces, en esas épocas, todo el tiempo las partículas y sus antipartículas se estaban aniquilando, daban radiación, la radiación volvía a crear el par. Y así estaba, era un universo, una sopa de partículas y radiación en interacción. Pero con la expansión, llega un momento que ya la radiación no le alcanza la energía para dar origen, para crear la parejita de partícula-antipartícula. Y si hubiera habido exactamente el mismo número de partículas y antipartículas, no estaríamos acá. Todo sería puro radiación. Un universo bastante aburrido sería, pura radiación. Pero resulta que por cada más o menos 1.000 millones de parejitas, de partículas antipartículas, 1.000 millones, había una soltera que no tenía su anti. Es de esas de las que estamos hechos nosotros. El resto de las partículas todas se aniquilaron, al día de hoy por eso hay tanta radiación, la radiación cósmica de fondo, que baña todo el universo, y de cada 1.000 millones quedó una que no se aniquiló, y de ahí se forma la materia ordinaria, digamos, de la que estamos hechos todos, ¿no?
¿Y qué pasa más antes? Podemos ir todavía a épocas hasta 10 a la menos 35 segundos, o sea, 0 punto seguido de 34 ceros 1 de segundo. En esas épocas aparentemente se dan grandes unificaciones, se unifica los campos, ahorita vamos a ver, los 3 campos fundamentales se unifican en uno, y además en esas épocas es cuando se da origen a la materia y energía, a las partículas de hecho en cierta manera, ¿no? De hecho, como saben ustedes, al día de hoy tenemos 4 fuerzas fundamentales: la fuerza fuerte, la fuerza débil, que solamente actúan a escalas atómicas, subatómicas, la fuerza electromagnética, que es así, actúa a larga distancia, es la que está muy presente en nuestra vida, y la gravedad. Son las 4 fuerzas fundamentales. Pues en épocas muy tempranas, por ejemplo, cuando estábamos a 10 a la menos 12 segundos, cuando el universo tenía 10 a la 15 kelvins de temperatura, en esa época la fuerza electromagnética se une con la fuerza débil. Eso les mereció el premio Nobel en los años 70 a los físicos que enunciaron esta teoría de unificación de estos 2 campos en uno solo. Y luego, cuando llegamos a 10 a la menos 35 segundos, aparentemente este campo llamado electrodébil se une con el fuerte y forman un solo campo. O sea, como ven, hay simetrías en el universo. En épocas habían simetrías que se van rompiendo con la evolución, con la expansión del universo, y esa va dándole más complejidad entonces, ¿no? Y bueno, el gran sueño de Einstein, que hasta ahora no se logra, es unificar ahora estas 3, bueno, esta única que queda, con la gravedad. Y hasta ahora no hay una teoría. Hay muchas teorías más bien, pero no una que que demuestre que realmente que se puede hacer eso, ¿no? La unificación porque la gravedad tiene otra naturaleza, no es fuerza, como les decía, ¿no? Pero bueno, antes de la gran unificación, antes de 10 a la menos 35 segundos, ¿qué pasó? ¿Cómo era el universo en esa época? Pues en esa época aparentemente todo muestra que el universo ni siquiera existía la materia y las partículas y los campos como tales. Era el vacío cuántico. Y el vacío cuántico no es la nada. ¿No? Vacío en la física, por el principio de incertidumbre de Heisenberg, de la física cuántica, nunca puede haber un valor cero, ¿no? Entonces, el vacío cuántico es el mínimo estado de energía y en realidad está compuesto de partículas virtuales que así como aparecen, desaparecen. Son cuantos de energía. Y como el cuanto de energía no es cero, sino es mayor siempre a cero, es un mínimo de energía. Entonces tenemos ahí un ente físico, el vacío cuántico, que ya se ha demostrado que existe en el laboratorio. Tiene propiedades repulsivas, de hecho, ¿no? El vacío cuántico repele. Y entonces la idea es que en esas épocas lo que existía era el vacío cuántico. Y ese vacío cuántico es muy inestable. Entonces a 10 a la menos 35 segundos, ¡pum!, se sufre una transición de fase y se descompone y forma ahora sí a las partículas reales y a los campos reales, ¿no? Llegamos al universo clásico de la sopa esta cosmológica, ¿no? Entonces, la idea es que en esa época temprana era el vacío cuántico lo que imperaba, y ese vacío cuántico está hecho de fluctuaciones, como toda la cuántica son probabilidades, son fluctuaciones. Esas fluctuaciones cuánticas, la idea es que en esta época, cuando todavía el vacío que el vacío tiene esa propiedad, es muy repulsivo. Entonces, cuando el vacío se está decayendo en partículas y campos reales, con su fuerza repulsiva, hace que se expanda todo. Y es la época así llamada la teoría de la inflación, que complementa a la teoría de la gran explosión o del gran boom. Lo que propone es que en esa época el universo se expande descomunalmente, o sea, trillones de veces crece en tamaño todo, y esas fluctuaciones cuánticas se transforman en fluctuaciones a la métrica del espacio-tiempo. Y luego, esas fluctuaciones de la métrica del espacio-tiempo se atraen y forman perturbaciones, fluctuaciones de densidad reales, que son los grumos de los cuales se van a formar luego las galaxias. O sea, nosotros venimos básicamente de las fluctuaciones cuánticas, ¿no? Según somos frutos de las fluctuaciones cuánticas, de ese universo muy temprano. Pero, ojo, ya hago aquí un primer aviso. Aunque venimos de fluctuaciones cuánticas, no significa que nuestra naturaleza, nosotros, ya macroscópicamente hablando, nos vamos a regir por la física cuántica. Ya nosotros hemos formado sistemas que ya no se rigen por las leyes de la física cuántica, son otras leyes, el electromagnetismo, la física molecular, macroscópica ya, ¿no? Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿y qué hubo antes todavía? ¿Hubo un principio? Es la gran pregunta. ¿Hubo un principio, un punto cero? En la física es lo que se llama la singularidad. Hubo un punto singular del cual luego emerge todo.
Entonces, aparentemente no se puede todavía asegurar nada, aquí ya entramos en temas muy poco capaces de ser demostrados, pero se tiende la comunidad científica a pensar que lo que existía antes era una especie de multiverso, una especie de bañera cuántica, donde emergen como universos como burbujas, algunos exitosos sobreviven y dan origen a la evolución, otros desaparecen de inmediato. O sea, son multiversos y posiblemente en ese sentido no hay un principio. O sea, el mismo concepto de espacio y tiempo se cuantiza en estas épocas tan primigenias, de 10 a la menos 35 y menos segundos, y el concepto de tiempo desaparece. No hay tiempo, no se puede preguntar qué hubo antes porque no hubo tiempo, ¿no? Entonces, aparentemente no hay un principio. Y si no hay un principio, eso va muy en contra de muchas religiones, ¿no? La religión dice, hay un principio, ahí está el Dios creador, todopoderoso, ¿no? Pues aparentemente no hay un principio, ¿no? Bueno, así es, ¿no? Origen y evolución ahora de las galaxias es otro componente fundamental, las estructuras del universo, que son las galaxias, donde vamos a ver que la materia oscura es el ingrediente clave. Entonces, esta teoría del Big Bang, como les decía, después ya de que se forman el gas de hidrógeno y helio, ese gas de hidrógeno y helio empieza a ser capturado gravitacionalmente para formar las primeras estrellas y las primeras galaxias. Y luego esos sistemas van creciendo, es una física riquísima a la cual me dedico justamente yo, la formación y evolución de galaxias, con la materia oscura como ingrediente clave, hasta llegar al día de hoy, ¿no? Y es ¿qué son las galaxias? Pues son conglomerados de cientos de miles de millones de estrellas, es lo que Hubble descubrió hace 100 años justamente, en 1924, en el universo las estrellas no están distribuidas al azar, sino que se asocian en estos grandes conglomerados, que son conglomerados de estrella, de gas, polvo interestelar, materia oscura. Todo esto está ligado, son sistemas autoligados por su propia gravedad, y es donde acontece básicamente el grueso del drama cósmico. Ahí se forman las estrellas, los planetas evolucionan, ahí se da la formación de las moléculas y bueno, de la vida, evidentemente, ¿no? Pero por otro lado, las galaxias, como el mismo Hubble lo enunció, son las unidades estructurales del universo. Desde el punto de vista del universo, la galaxia es la estructura más chiquita, son sus puntos de referencia. ¿Y de dónde vienen esas unidades del universo? Pues vienen de esas fluctuaciones que les mencioné, que aparentemente, de esas fluctuaciones cuánticas, que luego se convierten en fluctuaciones de densidad, ¿no? Y pues nada más para mostrarles nuestra Vía Láctea, que es una galaxia, más o menos está formada por 300.000 millones de estrellas y gas, todo en un sistema que si lo vemos de cara, se ven con sus brazos espirales bonitos. El Sol más o menos está acá como más o menos a 30.000 años, todo mide 100.000 años luz, más o menos el tamaño del disco de la galaxia. Nosotros estamos ahí como a 30.000 años, un puntito de nada ahí, de 300.000 millones de estrellas, ahí somos una estrellita más, ¿no? Y es un disco que está rotando muy rápido, de hecho. ¿Saben a qué velocidad estamos rotando? El Sol se está moviendo alrededor del centro, más o menos a 800.000 kilómetros por hora. Con esa velocidad nos estamos moviendo, y bueno, con esa velocidad apenas damos una vuelta en 250 millones de años. Desde la última vuelta que hemos dado todavía ni existían los dinosaurios, ¿no? Es tan grande que, bueno, incluso yendo a 800.000 kilómetros por hora le toma 250 millones de años para dar una vueltita, ¿no? Y bueno, las galaxias hay de muchas formas, tamaños, las galaxias elípticas, que son típicamente esferoidales y con estrellas muy viejas, las lenticulares como el sombrero mexicano, que ya tienen una componente de disco. La componente de disco, generalmente hay estrellas más jóvenes, hay más gas, más formación de estrellas. Las galaxias ya de espirales, ¿no?, que las hay de muchas formas de acuerdo a cómo son sus brazos. Aquí hay toda una física, como aquí están naciendo las estrellas, están evolucionando, y entender todo eso, cómo evolucionan las galaxias, pues es un campo muy activo ahorita de la astronomía. Además hay galaxias que en su centro tienen hoyos negros supermasivos, gigantescos, que están devorando el material que le cae, y al momento de caer como un embudo, se calienta tanto ese material que sale eyectado a grandes temperaturas, se producen chorros ahí. Son las galaxias con núcleos activos, que en su centro pues tienen estos monstruos, hoyos supermasivos, hoyos negros supermasivos. Como es el centro, atrae todo, se come todo, ¿no? Entonces por eso crecen tanto. Y recuerdan, hace unos 2 o 3 años hasta se logró por fin tener una primera imagen del borde de un hoyo negro. El borde de esta galaxia M87, es una galaxia elíptica, y bueno,
Pero en las galaxias no todo son estrellas y gas y bollos negros. En las galaxias parece que hay mucho más todavía en forma de materia oscura. ¿Cómo sabemos que está la materia oscura ahí? Pues ya les dije, las galaxias como la Vía Láctea están rotando rapidísimo, ¿no? 800 millones por hora, por ejemplo, el Sol. Están rotando muy rápido. Entonces hay una especie de fuerza centrífuga, si la saben ustedes, ¿no? Cuando dan la vuelta muy rápido en un coche, tienden a quererse salir, ¿no? Es la fuerza centrífuga. Y si está rotando tan rápido, las estrellas, el gas tendrían que estar expandiendo la galaxia. Tiene que haber algo que las contiene, pues ese algo es la gravedad. Pero cuando los astrónomos suman toda la gravedad que produce lo que brilla, estrellas, gas, todo lo que brilla, puedes calcular que con la ley de la gravedad, cuánta gravedad produce, y vemos que esa gravedad no alcanza ni de lejos para mantener en equilibrio a estos sistemas. O sea, tendrían que estar literalmente expandiéndose las galaxias. Eso significa que tiene que haber más materia ahí que no la estamos viendo en forma de lo que brilla. Y eso, por eso, desde los años 30, Zwicky, un astrónomo observacional muy importante, la llamó la materia oscura, porque es materia que ahí está delatándose por su gravedad. Y lo mismo en las galaxias elípticas, estas que son no discos sino esferoides, las estrellas están agitadas, se mueven por un lado para otro. Entonces, ese agitamiento, si no hay algo que lo contiene, también tendría que estar literalmente explotando, ¿no? Expandiéndose estas galaxias. No, ahí están, son estáticas. Y entonces significa que hay mucha materia ahí que está confinando y evitando que las cosas que las galaxias son realmente el molde donde viven las galaxias, ¿no? Entonces la materia oscura es una componente invisible que no interactúa electromagnéticamente, por eso no brilla, por eso no emite radiación, no la vemos en los telescopios, ni tampoco absorbe la radiación. Entonces es una componente ahí que produce gravedad, pero no radiación electromagnética, y su interacción es solo gravitacional. Y de hecho, al día de hoy sabemos que las galaxias, una gran cantidad de observaciones que se hacen, usando siempre la relatividad general o la ley de Newton, ¿no? La dinámica newtoniana. Porque puede ser que a lo mejor la ley de Newton es la correcta, ¿no? Entonces a lo mejor ya todas estas inferencias no. Pero todo indica que sí. Entonces las galaxias visibles, en realidad, las balas bonitas, esas que les mostré las imágenes, con su esferoide, su disquito, etcétera, estas están sumergidas en enormes esferoides que son 20 veces más masivos que la propia galaxia, 20, 30, 50, 100, hasta 1000 veces más masivos, y que son las que las confinan, las mantienen ahí ligadas. Si de otra manera, por su rotación o su velocidad de las estrellas, tendrían que estar expandiéndose, ¿no? Entonces, y esas estructuras de materia oscura, las llamamos los halos de materia oscura, ¿de dónde vienen? Pues ellas vienen seguramente de estas fluctuaciones cuánticas. Y además, el hecho de que sean de materia oscura salva un problema que hay desde los años 60, que si en el universo solo habría la materia ordinaria, la que interactúa con la radiación, en el universo caliente, de los primeros minutos que les mencioné, cualquier fluctuación se borraría, porque la radiación es tan enérgica que no deja que se mantengan estas perturbaciones. Pero si las fluctuaciones son de materia oscura, la materia oscura no interactúa con la radiación, no le hace ni cosquillas, ¿no? Esas perturbaciones de materia oscura pues, pueden seguir por su propia gravedad haciéndose más y más densas hasta que colapsan, se vuelven autogravitantes, capturan el gas que existe de materia ordinaria y dentro de él se forman las galaxias, ¿no? Y bueno, ¿cómo estarán distribuidas las galaxias en el cielo? ¿Cómo creen ustedes? Pues aquí es un pedacito chiquito de las galaxias más cercanas nada más, aquí unas 10.000 galaxias. Las vemos bidimensional, pero con espectroscopía podemos calcular su distancia y podemos hacer la reconstrucción tridimensional, cómo están distribuidas. Aquí cada puntito es una galaxia de cientos de miles de millones de estrellas, de gas, de polvo, materia oscura, etc. Pero miren cómo están distribuidas las galaxias. No están distribuidas azarosamente, sino que forman toda una estructura como de esponja, o lo llaman la telaraña cósmica, ¿no? O sea, son filamentos, huecos. Hay lugares donde se concentran muchas galaxias, ¿no? Entonces, las galaxias tejen una compleja red de paredes, filamentos y huecos que se llama la telaraña cósmica. Y esa telaraña cósmica se puede explicar, aquí ven, por ejemplo, un mapa de galaxias, más o menos de un tamaño de 2.000 millones de años luz. Nuestra Vía Láctea pues está siempre al centro, y estamos viendo todas las galaxias que están más allá de la Vía Láctea. Vemos aquí los filamentos, los cúmulos, supercúmulos, huecos. Así es la estructura a gran escala del universo. Y una pregunta es ¿por qué?
la respuesta a esa pregunta la da la materia oscura. La materia oscura tiene esa propiedad de acumularse con esta distribución de tipo filamentaria o de esponja, ¿no? Entonces, la materia oscura es el molde de las galaxias o de la estructura del universo, ¿no? Dentro de esas estructuras oscuras es donde se forman las galaxias, por lo tanto es un ingrediente clave para entender la formación de las galaxias. Y entonces, hasta el momento, aquí en la última línea, tenemos fluctuaciones cuánticas que luego se convierten en perturbaciones, en fluctuaciones de materia oscura. Ellas colapsan y dentro de ellas se forman las galaxias. Ahora vamos a ver qué hay más allá. Bueno, aquí nada más, esta es una simulación de supercomputadora ya un poco viejita, donde se muestra un pedacito chiquito del universo, cómo se va ensamblando en este modelo. Lo que están viendo ahorita ustedes es materia oscura. Aquí la materia oscura se va aglomerando justamente, cada vez se va haciendo más densa en filamentos. Ahí donde se intersectan los filamentos, ahí están conglomerados de muchos halos de materia oscura y huecos, ¿no? Así se va tejiendo, va evolucionando. Aquí, de hecho, el tiempo se tapó acá, pero bueno, son los primeros millones de años, ¿no? Pero luego vamos a ver que esa materia oscura atrapa gas, y ahora lo que se va a empezar a ver es el gas que ya está formando galaxias aquí en los centros de estas estructuras oscuras, y ese gas luego, con la formación de las estrellas son energéticas, ¿no? Cuando explotan especialmente, inyectan cantidades bestiales de energía y de gas, y fíjense cómo donde hay formación de galaxias con mucha formación estelar, se producen tremendas explosiones, ¿no? Y luego además estos núcleos activos de los hoyos negros supermasivos que capturan el gas y lo calientan, también producen estas tremendas eyecciones de gas. Y así se va tejiendo, esto estamos viendo un universo todavía a la mitad de su vida más o menos, muy energético, con mucha formación de galaxias, de explosiones, y luego vamos a ir viendo cómo además estas explosiones, cuando mueren las estrellas, todos los elementos químicos que procesan en su corazón los expulsan y van creándolos, enriqueciendo todo el medio. Las nuevas generaciones de estrellas van a nacer ya con elementos químicos cada vez más pesados, más evolucionados. Aquí ven, el moradito ahora son elementos químicos más pesados que el hidrógeno y el helio. Ven cómo ya se contaminó todo. Todo esto lo podemos calcular con leyes de la física en supercomputadora para entender cómo se va formando. Y finalmente van a ver ahora ya cómo queda, ahora vamos a pasar a las estrellas, ya cómo queda una galaxia, ya en el universo más reciente, ya más tranquilito. Al principio era muy violento todo. Ahora ya, y aquí vemos, estas son galaxias, son estrellas, lo más blanco es más concentración de estrellas, lo más rojito más difuso, ¿no? Y todas estas están en estos halos de materia oscura. Es un pedazo ahí más o menos de unas 100, 200 galaxias del universo actual. Y esto lo podemos hacer con... ¿Y qué dicen las observaciones? Pues con los tremendos telescopios que tenemos al día de hoy podemos explorar galaxias cada vez más y más lejanas. Y los telescopios son máquinas del tiempo, ¿no? Mientras más lejos vamos, en realidad estamos viendo más al pasado. Eso porque hay un límite de velocidad, que es la velocidad de la luz. Algo que emite radiación, para llegar al día de hoy, pues al Sol, por ejemplo, el Sol, ¿saben cuánto le tarda llegar la luz del Sol a la Tierra? ¿Alguien sabe? 8 minutos, 20 segundos más o menos, ¿no? De la estrella luego más cercana después del Sol, que es Alfa Centauro, nos tarda 4.2 años luz, ¿no?, en llegarnos. De estas galaxias más lejanas, que al día de hoy se están empezando a ver con el famoso telescopio espacial James Webb, se están viendo las galaxias cuando el universo apenas de hace más de 13.000 millones de años atrás. Ya no son 8 minutos, sino 13.200, 300 millones de años atrás. Y estamos empezando a ver las primeras galaxias, las galaxias bebés. Y todo esto nos muestra que las galaxias evolucionan. No son iguales a las galaxias del pasado, que todo el tiempo están creciendo, están envejeciendo algunas. En fin, hay de todo, ¿no? Y bueno, con el James Webb ahorita estamos teniendo una revolución en el sentido en el universo, en la astrofísica, porque estamos empezando a ver las primeras galaxias realmente, ¿no? Bueno, en las galaxias ahora vamos a ver las estrellas y los planetas rápidamente. En la Vía Láctea, como les dije, hay más de 300.000 millones de estrellas, planetas, etc. ¿Qué son las estrellas? Las estrellas son las células de las galaxias. Básicamente son las fuentes de energía a través de reacciones termonucleares. En las galaxias, en el centro de las estrellas hay verdaderas reacciones termonucleares, donde el hidrógeno se convierte en helio, el helio en carbono, en nitrógeno, y esos procesos de fusión nuclear son los que producen liberación bestial de energía, por eso brillan las estrellas.
Pero además, en esos procesos se van formando los elementos químicos de la tabla periódica. Como les dije, al principio solo había hidrógeno, helio, un poquito de litio. Todo lo demás, toda la tabla periódica, los más de 100 elementos químicos se procesaron en las estrellas. Los más de 100 elementos químicos y los más de 2000 isótopos que existen en la naturaleza provienen de la evolución estelar, la cual las estrellas propicia justamente las nuevas configuraciones de partículas nucleares. Va haciendo propicia las condiciones para que emerjan configuraciones cada vez más complejas. Hay evolución, por ende. En las galaxias también hay el medio interestelar, que en su fase fría pues son regiones muy frías donde se están formando las estrellas. Aquí podemos ver incluso observaciones de regiones que se están formando alrededor de la estrella, sistemas planetarios. Entonces, todo esto con base a los elementos químicos que se han procesado en las primeras generaciones de las estrellas. Ahí se empiezan a formar del polvo los planetesimales son capturados en las estrellas que se están formando, y así surgen los sistemas planetarios, con los radiotelescopios más poderosos, como el ALMA en Chile, podemos ver incluso un sistema planetario en proceso de gestación, básicamente, ¿no? Pero también las estrellas evolucionan, como les decía, y terminan su vida, no son eternas. El Sol, por ejemplo, está ahorita en la mitad de su vida, le quedan otros más o menos 4.500 millones de años, y luego, ¿qué va a pasar? Pues cuando ya se agote el reactor termonuclear, se va a empezar a enfriar y las partes más externas se van a desprender y va a formar lo que se llama una nebulosa planetaria. Pero estrellas más grandotas que el Sol tienen una vida mucho más intensa y rápida. Terminan explotando en supernovas que forman luego estas remanentes como el remanente de Cangrejo, el remanente de supernova, de una explosión bestial que inyectó mucha energía, muchos elementos químicos. Y en ese sentido, pues somos polvo de estrellas, como dijo Carl Sagan, ¿no? ¿Ven? Todos los elementos químicos se formaron en las estrellas y de ahí venimos. Entonces, los elementos químicos son producto de la evolución estelar. Luego, en el medio interestelar, estos elementos químicos se enfrían y pueden formar polvo, moléculas cada vez más complejas. Y así, nuevos estados configuracionales que empiezan a tener sus propias leyes, o sea, las leyes ya del polvo, de la química orgánica, de las moléculas, ya no tiene mucho que ver con la física de las partículas, la física cuántica, etcétera, ¿no? Emergen nuevas realidades, ¿no? Entonces, de fluctuaciones cuánticas a perturbaciones de materia oscura, de ahí a formación de galaxias, dentro de las galaxias formación de estrellas y planetas con todo su proceso de evolución. ¿Qué viene luego en este proceso? Pues vemos que se dan las condiciones para posiblemente formar la vida y luego quizás incluso la vida con conciencia. Ese es otro fenómeno emergente. Aunque estamos hechos, la vida está hecha de átomos, de partículas, de moléculas, la vida no es nada más la suma de eso. Es lo que se llaman fenómenos emergentes. Son estados configuracionales nuevos que se presentan cuando un sistema en cuantía, con muchas moléculas, muchos átomos, adquieren un nuevo nivel de complejidad. Y eso origina nuevas formas de organización, nuevas leyes para estos sistemas. Entonces, básicamente surge una nueva realidad, surge un nuevo ente. Esto es lo que se llama en la teoría de la emergencia o de la surgimiento, ¿cómo le llamamos? Del emergencismo, llamémoslo así, que el total es más que la suma de sus partes. O sea, hay un cambio cualitativo. O sea, nosotros no somos nada más una suma de moléculas, es mucho más que eso, ¿no? Aunque estamos hechos de moléculas, ¿no? El amor no es química, ¿no? Muchos quieren decir eso. Sí, tiene mucho que ver con química, pero es algo mucho más complejo que crea el ser humano ya. Emerge otra realidad, la realidad ya pasamos a los planos más bien culturales, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué es la vida? La vida es más que un estado de alta complejidad molecular, como les decía. La vida implica nuevas capacidades que los sistemas moleculares no tienen. Para formar vida lo que necesitamos básicamente es los ácidos ribonucleicos, el ARN y el ADN, proteínas, y bueno, son las que dan origen a las células, y las células ya luego forman tejidos, y en fin, ¿no? Es muy difícil definir qué es la vida, pero aquí doy algunos de sus atributos. Es algo que se autoorganiza y crece. Es algo que tiene metabolismo, es decir, obtiene energía química generalmente y alimenta eso a sus células, o sea, se autosostiene. Se puede reproducir, eso es fundamental, que haya reproducción para hacer vida. Puede reconocer y responder a estímulos externos, o sea, se puede mover, todo esto es vida. Se adapta al medio y finalmente evoluciona a través de las mutaciones y va evolucionando con las famosas leyes de la selección de Darwin, ¿no?
¿Cuáles son los componentes fundamentales básicos de la vida? Pues principalmente son los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, el famoso CHON. Bueno, así es. Y otros 20 más, fósforo, nitrógeno, etc. Son 20, pero son los fundamentales, son estos. Y el hidrógeno es el que viene del universo primigenio, ¿eh? Entonces, estos elementos se organizan en macromoléculas orgánicas, como las proteínas, que son las obreras celulares encargadas de justamente esas funciones metabólicas y de la replicación de las moléculas estas de ARN y ADN. Y los ácidos nucleicos, el ARN y el ADN, son los que tienen el código genético para fabricar las proteínas donde y cuando sea necesario. Y ahí está inscrito justamente cómo tienen que replicarse para mejorar cada vez más la especie, ¿no? Entonces, ¿cómo se originan esas macromoléculas? En el caso de la vida en la Tierra, por ejemplo, pues eso es lo que se llaman los procesos prebióticos, y todo indica que se forman en el medio interestelar y de alguna manera luego son capturados por meteoritos, etcétera, en la Tierra. Pero luego están los procesos, cómo se forman las proteínas y los ácidos nucleicos, que son los que luego permiten la formación de las células. Eso se llaman los procesos protobióticos. Y eso es algo que todavía no se entiende muy bien. Pero una vez que se da el origen de las células, se dispara, florece una cantidad increíble de formas de vida, ¿no? Aquí nada más una clasificación muy general en procariotas, eucariotas. ¿Dónde estamos nosotros? Fíjense, aquí estamos, animales, hongos y plantas. El final de esta rama de las eucariotas. Pero hay muchísimas más formas, bacterias, las arcaeas. O sea, es una complejidad y empieza a tener sus propias leyes, el mundo de la vida ya, ¿no? Y bueno, ¿cómo formar estas células? Esa es la gran pregunta desde los tiempos del siglo pasado, famoso Alexander Oparin y en Inglaterra Haldane propusieron pues que sí se puede formar la vida y intentaron hacer el famoso experimento de Milley y Urey, donde simplemente se pone estas moléculas orgánicas del CHON, digamos, carbono, oxígeno, nitrógeno, y con cargas eléctricas, calentando y con una serie de procesos, intentaron condensar los primeros aminoácidos, ¿no? Pues en realidad es muy difícil, hasta ahora no se logra generar vida en laboratorio, ¿no? Pero se ha hecho avances en los últimos 40 años muy importantes, se logran sintetizar ya algunos aminoácidos que no son los que forman la vida actual. Puede ser que esos aminoácidos luego han propiciado el origen y luego desaparecieron, pero bueno, ahí está. Pero gracias a estos experimentos se han empezado a hacer descubrimientos que sirven en la medicina, que sirven en la genética, y bueno, así es la ciencia, ¿no? Cosas que a veces parecen inútiles, luego también tienen su redundancia, digamos, en cosas como la medicina y cosas así, ¿no? Bueno, no voy a entrar, el origen de la vida todavía es algo que no está del todo resuelto, todo implica que hay varias teorías, pero la teoría más aceptada es una donde se tiene que formar todo al mismo tiempo, se llama la compartimentalización. O sea que se tienen que formar los elementos claves de la vida, primero que nada en las ventilas de los océanos, en las ventilas más menos profundas. Ahí hay condiciones aparentemente de temperatura, etcétera, para que se formen membranas como burbujas de grasa que tienen arcilla, que funciona como catalizador, y ahí se puede formar la molécula esta del ácido ribonucleico, que es la que luego transfiere código genético, y a su vez estas protocélulas tienen todo un mecanismo para capturar energía y autosostenerse, ¿no? Pero el punto es que, bueno, esas células luego de alguna manera evolucionan y ya dan origen a la vida, ¿no? La otra gran pregunta, ¿hay vida en otros planetas? Pues parece que pues sí, de hecho las condiciones para formar las moléculas orgánicas necesarias para la vida se dan en el medio interestelar, que son regiones muy frías, donde no hay temperatura, entonces son muy estables la formación de moléculas complejas, pero luego de alguna manera esas moléculas tienen que llegar a los planetas, ¿no? Y ya en los planetas tiene que haber condiciones óptimas para no solo formar, sino mantener a esas células y la evolución de ellas en especies, ¿no? Entonces, la Tierra no es el único planeta. Al día de hoy conocemos más de 5.000 exoplanetas que no están en el sistema solar, sino fuera del sistema solar, y toda estrella prácticamente tiene su sistema solar. Y hay muchos que ya se están descubriendo con propiedades muy similares a la Tierra. Entonces, no es algo
¿no? La vida seguro que existe en muchos otros lugares, ¿no? Y una vez que la vida surge, pues ya hay la evolución, la famosa, que son con sus propias leyes, las leyes de la biología, del evolucionismo, sembradas por Darwin, ¿no? Y pueden evolucionar a sistemas cada vez más complejos, formar sistemas nerviosos, y algunos de estos pueden incluso desarrollar lo que llamamos inteligencia, e incluso conciencia, ¿no? Y bueno, como eso es otro nuevo fenómeno emergente, el surgimiento de las civilizaciones y de la conciencia, con sus propias leyes, de hecho, ¿no? Entonces, la historia del universo, si la comprendiéramos en un año, el Sol y todos los planetas se hubieran formado el 2 de septiembre, cuando el universo, sea 2/3 partes del año, el 2 de septiembre, ahí aparecería el Sol y los planetas. La extinción de los dinosaurios en un planetita llamado Tierra ocurriría más o menos a las 7 de la mañana del 29 de diciembre de ese año, que es toda la historia del universo, ¿no? El Homo sapiens, como tal, aparecería más o menos 10 minutos antes de las 12 de la noche. Y los últimos 15 segundos de ese año enterito es toda la evolución, toda la historia de la civilización humana, desde de los antiguos, clásicos, o sea, los últimos 15 segundos, o sea, no somos nada en tiempo, tampoco somos nada en espacio, ¿no? Somos un puntito ahí perdido de las miles de millones de galaxias que hay, y en el tiempo somos apenas los últimos 15 segundos si fuese todo un año la historia del universo. Pero en esos últimos 0.4 segundos surge la ciencia, se desarrolla tecnología, y eso nos permite ahora entender todo lo que pasó antes, ¿no? Entonces, ya para terminar, venimos de estas fluctuaciones cuánticas aparentemente, ellas luego dan origen a las perturbaciones, que básicamente de materia oscura, que son las que sobreviven en el universo caliente. Ellas son el molde para formar las galaxias, estos conglomerados gigantescos, que es donde se da todo el drama cósmico. Ahí nacen, viven, mueren las estrellas, nacen los planetas, evolucionan. Se dan las condiciones para formación de moléculas cada vez más complejas que eventualmente en los planetas darán origen a la vida, y algunas de estas habrá evolución que pueden desembocar en seres con inteligencia, con conciencia, que son capaces de formar civilizaciones. Entonces, básicamente, los sistemas naturales, todo sistema natural, desde los átomos hasta las sociedades, están compuestos de diversos componentes que pueden combinarse en estados configuracionales que se van seleccionando a favor o en contra de acuerdo a su función. O sea, eso está surgiendo últimamente en la ciencia, que la evolución no solamente es para las especies, no solamente para la vida, sino todo son sistemas que se van autoseleccionando para permanecer, para durar, para ser autosustentables de cierta manera, o sea, que van evolucionando, y en ese proceso de evolución van creando nuevos estrados, más patrones, más diversidad, más complejidad, o sea, emergen nuevas realidades, con nuevas leyes. Las leyes de la sociedad son muy diferentes de las leyes de la física cuántica, ¿no? Entonces, son sistemas nuevos que surgen, hechos obviamente con base a los elementos fundamentales. Los sistemas biológicos no son la excepción, ¿no? Por ejemplo, las asociaciones de hormigas, abejas, pierden su individualidad y funcionan como un colectivo. Y en el caso de las civilizaciones, pues las civilizaciones generan nuevas realidades, generan la tecnología, la cultura, la economía, la filosofía, y posiblemente crean, aquí entro ya en un terreno muy especulativo, Dios, ¿no? O sea, crean, aquí lo que quiero decir es que las civilizaciones, la ciencia moderna muestra que no hay necesidad de acto divino, ¿no? No hay ahí alguien que está controlando las cosas, ¿no? Pero puede ser como, o sea, no hay un Dios creador o omnipotente en ese sentido, pero Dios puede aparecer como una especie de realidad que el ser humano, desde que el ser humano ha desarrollado como sociedad para conectarse con la naturaleza y el universo. O sea, en sentido, es real, es real, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y bueno, pues entonces, como una culmen, digamos, de toda esta, vamos creando todo el tiempo más y más complejidad, ¿no? Entonces el universo está en constante proceso de evolución, desde ese vacío cuántico, con 4 dimensiones, pasamos a la sopa uniforme de partículas y radiación altamente energética, caliente. Con la expansión todo esto se va enfriando, propicia la formación de los núcleos atómicos, luego ya de los átomos, la formación de las galaxias, donde emerge toda esa telaraña cósmica,
Y dentro de las galaxias pues nacen las estrellas, los planetas, la vida, los seres con conciencia, las civilizaciones y todo lo que esas civilizaciones pueden seguir creando, tecnología, cultura, religión, ¿no? Y bueno, esa cosmovisión científica nos muestra de que hay una constante transformación hacia sistemas cada vez más complejos que propician el surgimiento de nuevas realidades, ¿no? Y en ese sentido parece que hay una direccionalidad. Cuidado, aquí no quiero caer en lo que se llama la teleología, es decir, que hay un sentido en el universo, ¿no? O sea, los científicos tenemos que ser lo más, no amarrarnos, digamos, a preconceptos, ¿no? Porque la teleología es del griego telos, objetivo, logia, estudios, se propone que hay un objetivo en el universo. Y es lo que muchos de los que manejan el diseño inteligente, por ejemplo, proponen, ¿no? Que hay un sentido, que hay una especie de sentido cósmico. No, posiblemente no hay necesidad de eso, pero sí lo que se puede empezar a sentir de la visión científica es que sí hay un sentido evolutivo que se va construyendo todo el tiempo. Nosotros como seres conscientes llevamos impreso eso, llevamos impresa ese sentido, es nuestra tendencia natural a ir formando cada vez formas más complejas de existencia, por eso somos creadores en ese sentido, pero también por nuestro propio libre albedrío que lo tenemos podemos autodestruirnos, cosa que lamentablemente todo el tiempo amenazamos con hacerlo, ya sea con la destrucción nuclear, con el calentamiento global, que somos culpables de eso básicamente. Entonces en esta cosmovisión científica surge un compromiso ético, ¿no? Nos estamos dando cuenta que todo el tiempo la naturaleza está evolucionando de lo sencillo a lo complejo, está creando nuevas realidades. Entonces nosotros ahora pues tenemos en nuestras manos la posibilidad de continuar ese proceso, pero también de acabarlo. Entonces surge una especie de ética como unas cosmovisiones previas, ¿no? Entonces es una cosmovisión muy edificante, es objetiva, es común a todos, eso es lo bueno, ¿no? Y va más allá de nacionalidades, de creencias o de épocas, ¿no? Y es fáctica, es comprobable y no impositiva. Entonces, yo creo que vamos en esa dirección de generar no solo conocimiento científico, que es fundamental para la vida de las sociedades actuales, sino que estamos empezando a generar sabiduría, es decir, una cosmovisión común a toda la humanidad y que considera las realidades que puede generar, ¿no? Y no niega nada, o sea, la ciencia no niega, solamente afirma lo que puede demostrar, lo que ve, y lo que vemos es que hay un proceso constante de evolución. Y las civilizaciones crean, a su vez, cultura, ciencia, religión, como les decía, lo cual es también real, ¿no? No podemos negarlo. Entonces, bueno, para culminar, les recomiendo este libro muy bueno, Dignos de ser humano, de Rutger Bregman, donde él muestra que este proceso, sí, que se ha tratado de decir que la evolución es selectiva, de que el gen ¿cómo es? El gen egoísta, ¿no? El gen y bueno, él trata de mostrar con evidencias, de psicología, de sociología, etcétera, que no, la esencia del ser humano tiende a ser más cooperar que competir, a confiar que desconfiar, y el altruismo ha sido el motor evolutivo de la humanidad. Y eso está muy claro en esta cosmovisión que científicamente estamos viendo, esa tendencia del universo de siempre de construir, de evolucionar, no de destruir, ¿no? Y ahí está inscrito, parece ser, en nosotros mismos, ¿no? Bueno, con esto termino. Muchas gracias. Regresando al tema de las galaxias, tengo unas breves preguntas sobre ellas, que sería si se sabe a cierta forma cada cuánto tiempo se puede llegar a formar alguna galaxia, y relacionado de ella, ¿a cuánto tiempo o distancia se encuentra? Ok, las galaxias en realidad pueden estar formándose todo el tiempo, ¿no? Al día de hoy podemos ver algunas galaxias que se están formando. Pero el grueso de las galaxias se formaron muy temprano y lo que pasa es que van creciendo.
van creciendo, incluso muchas galaxias se destruyen. Entonces, el ejemplo más claro, lo más cercano es nuestra Vía Láctea, ¿no? Nuestra Vía Láctea es una galaxia grandecita, de hecho a su alrededor tiene decenas de galaxias chiquitas, las llaman galaxias enanas, son galaxias satélites que están orbitando la Vía Láctea. Muchas de ellas eventualmente han sido o van a ser canibalizadas, digamos, ¿no? Bueno, van a caer a la Vía Láctea, van a ser incorporadas a la Vía Láctea y van a contribuir a que crezca. Entonces, la galaxia parecida a la Vía Láctea más cercana es la galaxia de Andrómeda, que está más o menos a 2 millones de años luz de nosotros. Y son dos galaxias muy parecidas, Andrómeda y Vía Láctea, y forman con los satélites y otra galaxia más chiquita lo que se llama el grupo local, ¿no? Estas todas se han formado hace mucho tiempo atrás, pero sí han ido evolucionando, han ido creciendo, como un ser humano, ¿no? Desde niño va creciendo. En algunos casos, algunas galaxias se destruyen, como les decía, se fusionan, ¿no? Y el grueso de las galaxias se formaron, de hecho, ya mucho tiempo atrás, ¿no? Más o menos hace más de 10.000, 11.000 millones de años atrás. Aunque si hay gas disponible, ese gas puede siempre ser atrapado por estos halos de materia oscura y formar galaxias, y eso todavía se está dando en algunos lugares del universo, ¿no? Buenas noches, doctor, mucho gusto. Dentro de su conferencia, en un momento dijo que en la sección de preguntas y respuestas iba a explicar por qué la gran explosión no necesariamente fue una explosión. Gracias. Gracias por recordarlo, ¿no? Bueno, para que exista una explosión, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber lo que se llama una diferencia de temperatura, de presión. Por ejemplo, cuando estalla una granada, ¿qué pasa? En el centro de la granada hay pólvora, la pólvora por reacciones químicas se calienta mucho, y eso hace que la parte central sea muy caliente con relación a la parte más extrema. Entonces se crea lo que se llama un gradiente, una diferencia de temperatura y de presiones. Y entonces la energía que se genera química quiere salir liberada y eso es lo que produce la explosión. Para que haya una explosión tiene que haber diferencias de presión, de temperatura, y tiene que haber hacia dónde liberar esa energía. En el caso del universo, la teoría de la gran explosión, bueno, el gran boom, postula, de hecho su hipótesis de entrada es que el universo, el espacio, es homogéneo e isótropo, es decir, en cualquier punto las propiedades son exactamente las mismas, por lo menos al principio. Entonces no puede haber regiones más calientes, con más presión que otras, todo por construcción, así está hecha, a ese sistema se aplica la ecuación de campo de Einstein para explicar cómo se comporta el universo, su expansión, etc. Entonces, por la definición misma de este modelo, no hay diferencias de presión y de temperatura. Además, no hay hacia dónde liberar la energía, porque el universo es todo. Entonces, lo menos que puede haber es una explosión. Lo que pasa es que la idea, desde que se descubrió que el universo está en expansión, si uno pone la película al revés, pues va viendo que todo se va comprimiendo, y la idea es que pues puedes llegar a un punto, y como que si pone ahora la película otra vez en tiempo real, ese punto pues como que se expande, explota, digamos, ¿no? Pero no es una explosión como tal, lo que pasa es simplemente el espacio todo el tiempo se está expandiendo, eso hace que cambien las propiedades, era mucho más caliente obviamente en el pasado, como les mostré, a medida que se expande se va enfriando, pero no hay una explosión, ¿no? Y como les decía, ese nombre lo puso de una manera, haciéndose la burla, Fred Hoyle, porque él tenía su modelo del universo de constante creación de materia que no se expande, que es estático, y dijo, el modelito ese de Gamow y de Lemaitre, el modelo de del gran boom, del gran bang, ¿no? Pero nada que ver con una explosión. No pudo haber, además si hubiera habido una explosión, habría un centro de donde sale esa explosión. En el universo no hay centros, no hay ejes de rotación, el universo es isótropo en ese sentido, ¿no? Es homogéneo e isótropo, no hay puntos privilegiados, digamos. Bueno, ya que nos habló sobre la teoría del Big Bang, ¿existe alguna conexión entre la teoría de las cuerdas y la del Big Bang? Bueno, como les decía, la teoría del Big Bang explica el universo caliente. Lo que no puede explicar es la singularidad. ¿Qué pasa en épocas cuando ya llegamos a energías y temperaturas increíblemente altas y densidades altas, donde ya se requiere la unificación
de las fuerzas con la gravedad, de estas tres fuerzas que se convierten en una en realidad, con la gravedad. Y esa unificación no sale de las... O sea, no está hecho para eso la teoría de la gran explosión, ¿no? Entonces, la teoría de la gran explosión está basada en la relatividad general y a partir de ahí, dadas las condiciones iniciales, te puede decir qué va a pasar, ¿no? Cómo se va a expandir el universo. Pero, ¿qué pasa antes para unificar a la gravedad, o sea, la relatividad general, a esas energías y temperaturas tan altas donde ya la física cuántica es importante? Necesitamos integrar física cuántica con teoría de la relatividad. Y no hay una teoría. La teoría de las supercuerdas supuestamente lo hace, pero tiene que invocar más dimensiones, 11 o 24 o 25 dimensiones extras, que dice que luego se compactifican para ya dar nada más 3, ¿no? Espaciales. El problema de estas son teorías muy elegantes, muy matemáticamente muy bien construidas, pero no hacen predicciones que puedan ser demostradas ni con el experimento ni con la observación. Entonces rayan en la metafísica, diría, ¿no? O sea, son bien construidas, matemáticamente correctas, lógicamente bien hechas, pero no hacen predicciones que puedan ser demostradas, ¿no? Entonces, ahí está el estado de las teorías de supercuerdas y las teorías de membranas, que son generalizaciones de ellas, ¿no? ¿Alguien más? Aquí había... ¿Acá? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Kenjiro Benítez, de la Alcaldía de Iztapalapa. Quiero felicitarlo porque tiene una manera muy entretenida de explicar y darnos toda la historia del universo en una plática bastante nutrida. Yo creo que la cosmovisión científica se aventura un poco a la conclusión, porque creo que dentro de una cosmovisión debe de haber un factor cultural, de tal forma que la ciencia, epistemológicamente hablando, es delimitada al rubro científico, y la cosmovisión tiene valores estéticos, culturales, incluso históricos, que solamente se dan en sociedad, en comunidad. Y justo es un tema interesantísimo que están trabajando muchas personas. Carl Sagan mismo empezó con este tema, pero encontré hace unas semanas un artículo que se llama Utopía, Cosmos, Hombre, Utopía, muy bueno, y justo hablaba del vitalismo cósmico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en México la doctora Ann Johnson habla de las humanidades espaciales, por ejemplo. Creo yo que la cosmovisión científica da sustento o podría dar un sustento a otras cosmovisiones, ¿no? Que no están peleadas y que no necesariamente están mal o no existen, sino que es parte de la cultura, y la ciencia entra dentro del campo cultural, creo yo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Las cosmovisiones evolucionan también en ese sentido, ¿no? Como decía, desde las cosmovisiones míticas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, en ese momento el entorno directo no podía salir la sociedad de más allá de 10 kilómetros, ¿no? De su vida ocurría en la selva. Entonces empiezan a darle animismo, un poco eso, el vitalismo, ¿no? El vitalismo cósmico, o sea, pero a medida que la humanidad evoluciona, también evoluciona por eso la cosmovisión. O sea, al día de hoy, pues tenemos no está todavía la cosmovisión científica, yo creo que todavía no está, ¿no? La idea es que con el conocimiento científico, bueno, la ciencia moderna apenas tiene 400 años, ¿no? Desde el Renacimiento, digamos. Entonces, en escalas históricas es poco tiempo ese, ¿no? Pero va permeando, ¿no? Y al día de hoy ya podemos no solo conocer nuestro planeta, sino con la ciencia y la tecnología podemos conocer realidades, el universo o el microcosmos, ¿no? Cosas que no podían tener culturas, civilizaciones anteriores, ¿no? No es que estaba mal, simplemente ese era su nivel de conocimiento, y con ese nivel de conocimiento crean la cosmovisión, que es muy positiva, como mencionaste, es cultura en cierta manera, integra la sociedad, pero también a veces cuando es subjetiva puede caer en el peligro de ser fundamentalista y de oprimir, ¿no? O sea, en nombre de Dios, en nombre de esto, ¿no? Los sacrificios y todo. Los sacrificios era algo totalmente aceptado, ¿no?
O sea, la gente se sentía feliz de ser sacrificada porque sentía que era una comunión y se iban al universo, ¿no? A unirse con el universo, con los dioses, ¿no? O hace 500 años sacaban a mujeres por ser pensantes, un poco rebeldes, las acusaban de brujas, las quemaban en la plaza y todo el mundo iba feliz, los niños aplaudían, qué bueno, porque creían es el diablo, es la bruja, ¿no? Y esa era la cosmovisión de esa época, ¿no? No estaba mal, ¿no? Ni mal ni bien, ese es el nivel en el que se tenía. Lo que hace la ciencia es abrirnos cada vez más, explicarnos, hacernos entender el mundo, pero tampoco es la última palabra. La ciencia en sentido no se debe de tomar como algo absoluto. Justamente la esencia de la ciencia es que no hay verdad absoluta, pero sí la ciencia tiene que permear, yo creo, en la sociedad primero para que se geste esa cosmovisión mucho más avanzada, digamos, en ese sentido, para evitar la opresión, evitar la injusticia y evitar además el que nos acabemos, ¿no? Esas son la naturaleza nos muestra que no, que hay una dirección ahí clarísima y tenemos que seguir ese proceso, ¿no? Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaste, muy interesante, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una pregunta con respecto a lo que dijo del Big Bang. Entonces, ¿lo del gradiente tiene que ver con la entropía? Parcialmente, más que todo tiene que ver con, están relacionados, tiene que ver con la presión, con la temperatura. Sí, para que haya una explosión tiene que haber un lugar más caliente que genera, eso genera entonces también más presión, ¿no? Entonces, y también tiene que ver con la entropía en cierta manera, ¿no? Pero básicamente es presión y temperatura acá lo que está en juego para producir una explosión, ¿no? Y eso no hay, la teoría del modelo del Big Bang parte de que todo es homogéneo, isótropo, no hay lugares más calientes, más fríos. Luego ya evolucionando el universo se forman galaxias, etcétera, que sí, pero a nivel original y a grandes escalas, todo es igual, ¿no? Entonces, es una especie de generalización del principio copernicano. O sea que Copérnico dijo, no, la Tierra no es el centro del universo, ¿no? El Sol, la Tierra gira en torno al Sol. Bueno, tampoco hay puntos privilegiados en el universo según el postulado fundamental de la teoría de la gran explosión, del Big Bang, ¿no? Y no hay entonces gradientes de nada, ¿no? Y no puede haber entonces explosiones a nivel del universo, ¿no? Bueno, yo la pregunta que tenía era, nos menciona que al principio el universo era caliente. Entonces, ahorita, por ejemplo, si viajara la Voyager 1 entre la Vía Láctea y la próxima, bueno, la siguiente galaxia, ¿qué haría? ¿Haría frío? ¿Estaría tibia? ¿O qué pasaría? No, el espacio es bastante frío, de hecho. El espacio es bastante frío. Son temperaturas mucho menor que cero y de hecho mientras más nos alejamos de las estrellas, en este caso del Sol, pues es más y más frío, ¿no? Plutón, etcétera, son temperaturas de menos 200 grados para abajo, ¿no? Entonces, para los lugares donde cerca de las estrellas sí la temperatura crece, ¿no? O cerca de fenómenos como los núcleos activos galácticos, etcétera, ¿no? Pero en general el espacio es frío y además el espacio entre las galaxias, como se está expandiendo, se está enfriando más y más y más todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la Voyager no va a salir de nuestro sistema planetario, ¿no? Salió del sistema planetario y de ahí todavía para que llegue a la siguiente estrella más cercana, Apenas que lleva un año luz, ¿no? Exacto, las distancias son enormes en el universo, enormes, ¿no? Y bueno, aprovecho para decir que esa es una de las razones por las cuales es poco probable que haya contacto entre civilizaciones, lamentablemente, ¿no? O mejor, no sé, que sea. Pero las estrellas son tan grandes que, por ejemplo, para la estrella más cercana, que está a 4.2 años luz, si quisiéramos ir en las naves más veloces, nos tardaríamos más de 100.000 años. O sea, 10 veces toda la historia de la civilización, ¿no? Entonces es muy difícil que haya contactos, ¿no? Ok, buenas noches. Felicidades por tu presentación. Una ponencia bastante enriquecedora desde el punto de vista de la información científica en este ámbito de la astronomía. Bueno, la pregunta es sencilla. ¿Cómo podemos definir o cómo nos ayudarás a entender el concepto de energía oscura? Bueno, es un concepto que si lo sabría qué es, ya tendría aquí el premio Nobel, ¿no?
No, es un concepto muy complejo, ¿no? Es un medio repulsivo. La encarnación que más se aproxima a lo que podría ser la energía oscura es otra vez el vacío cuántico. O sea, el vacío cuántico, ese vacío que expandió desenfrenadamente al principio del universo, en la época de la inflación, el vacío cuántico tiene propiedades repulsivas. La idea es que todo ese vacío cuántico, cuando se convierte en partículas y campos, se desintegra por completo y no queda nada. Pero ¿qué tal si hubiera quedado un poquito de ese vacío cuántico, ¿no? Ese vacío cuántico al principio no tiene nada de influencia, pero a medida que el universo se expande, la densidad de la materia, de la energía normal, decrece con la expansión, ¿no? Cada vez se va diluyendo más. Y ese vacío cuántico es constante, según la constante cósmica. Puede llegar un momento que si queda algo de vacío cuántico, al día de hoy está empezando a hacer de las suyas. Bueno, no al día de hoy, sino un poquito antes. Y es ese vacío cuántico el que está expandiendo, ahora sí, acelerando la expansión del universo, ¿no? Pero no hay seguridad de que sea eso. Hay muchas propuestas, ¿no?, de qué puede ser la energía oscura, pero definitivamente es un medio asociado a las propiedades del espacio, posiblemente, ¿no? Y bueno, las observaciones son las que van a tener. Hay muchas teorías, pero las observaciones, que al día de hoy hay muchos experimentos observando decenas de millones de galaxias en diferentes épocas, cómo se está expandiendo el universo. Eso nos va a poder decir qué propiedades tiene esa energía oscura y por ende saber qué es. Pero así, grosso modo, está muy cercano a lo que puede ser el vacío cuántico, que es repulsivo justamente, ¿no? De nada. Bien, yo tengo una pregunta. En este extraordinario recorrido que nos diste de la historia del universo y en esta línea cronológica de lo que tú has puesto con conceptos muy claves, ¿no? La maraña cósmica de la materia oscura, las fluctuaciones, galaxias, y la terminas en la vida y las comunidades, o ¿cómo dijiste? Las civilizaciones. Civilizaciones, exacto. Sociedades. En tu imaginación, ¿qué vendría después? Pues sí, no, justamente eso es muy buena pregunta, no podemos extrapolar ahora qué viene después, ¿no? O sea, justamente si seguimos esa flecha, pues lo que pasa es que esos seres con conciencia, esas civilizaciones que se crean, si no se autodestruyen, pueden ser capaces de generar nuevas realidades. Y lo estamos viendo en cierta manera. Bueno, la cultura es uno diría que la cultura es algo abstracto, no, es algo real, ¿no? Es algo real que afecta nuestras vidas, que hace que nos movamos como sociedad y por ende como evolucionemos, ¿no? Pero ahorita tenemos otro ejemplo, la inteligencia artificial. Es algo que el ser humano con algoritmos está desarrollando, y esa inteligencia artificial eventualmente puede llegar a convertirse en una nueva realidad emergente, con sus propias leyes, y es una nueva forma de existencia que podemos generar, ¿no?, con la inteligencia artificial. Es un ejemplo muy actual ahorita, ¿no? Y así podemos seguir cambiando la naturaleza y generando nuevas formas de existencia que van a tener luego sus propias leyes, su propia sistematización, ¿no? Y bueno, así va evolucionando el universo, ¿no? Ok, muchas gracias. Pues un fuerte aplauso nuevamente, por favor. Gracias, muchas gracias. Algunos regalitos del Instituto de Astronomía que ya mi compañera Guadalupe Ramírez les ha estado entregando a quienes han estado haciendo preguntas. No trajimos para todos, discúlpenos, pero con mucho gusto les podemos compartir calendarios y postales que se pueden observar en 3 dimensiones con una aplicación gratuita que ustedes pueden descargar. Porque la próxima charla regresamos al Instituto de Astronomía. Belém, a ti y a tu equipo les invitamos cordialmente a que ahora nos acompañen en el instituto a la siguiente charla, la del próximo mes de septiembre. Y bueno, a todos ustedes a que nos vean. Mañana vamos a subir esta conferencia que fue grabada, mañana a las 6 de la tarde, en las redes sociales de Fundación UNAM, del Palacio de la Autonomía y del Instituto de Astronomía. Entonces, bueno, para quienes quieran compartir esta extraordinaria exposición, mañana a través de los Facebook de estas redes, pues los pueden hacer. Muchísimas gracias. Una foto con todos, vale. Bueno, muchas gracias y sigan teniendo ese interés en la ciencia y en la cultura en general, ¿no? Gracias por ello.